La calle, el camino, un hogar sin hogar, una asamblea, los pibes jugando en la calle, el agua sin agua, los pies descalzos, la construcción colectiva, el destierro, las voces acalladas, el sometimiento, la toma de posesión, la batalla oculta, la cultural, el debate, la persistencia de los valores humanos. Esquivas el barro del barrio que escarcha en la esquina, la botella que espera por más gasolina y el perdón vacilante para dos vecinas que llegan de donde se esconde la esgrima. Se había desprendido el botón del degüello, la faca intranquila rumiaba el silencio de las casas bajas, de las luces de la disco caían sin cesar las hogueras del risco y un solo testigo del espacio hambriento que revela de dónde no llegan los cuentos. Un solo testigo del espacio hambriento que revela de dónde no llegan los cuentos. Un solo testigo del espacio hambriento que revela de dónde no llegan los cuentos. Y así podemos decirle al poder y a sus voceros, que están siempre tan cómodos en sus lugares, lo que nosotros creemos que son. Podemos nombrar al poder, desarmarlo. Pero más importante que eso, podemos armar entre nosotros nuevos sueños y deseos y realidades. Mientras algunos hacen televisión copiando estéticas y formatos propios del modo en el que la burguesía se narra a sí misma, los guairuro preguntan mientras caminan y piensan donde sus pies pisan. En una conversación de instrumentos musicales, la familia percusión. Ta ta tiquitan tubudum, ta ta tiquitan tubudum. No encontraban la razón, todos querían saber quién es la reina o el rey en la tradición del sol. Linda clave de madera, corazón de granadillo,
discusión de instrumentos musicales cuando el juez serio ruido amargo dice a todos distinguidos porque no hay comparación si se toca son reyes del son, si son reyes del son, son reyes del son, si son reyes del son, son Entrevistas. Yo particularmente salí de mi casa porque mi mamá le estaba entrando el agua a la cintura, así que vive en 38, 28, 29, de ahí la sacamos por la ventana con mi papá, cruzamos todo eso y en mi casa no había agua. Tenga usted la certeza de que cada obrero, cada líder comunitario, cada maestro, cada soldado de la revolución está en capacidad de asumir la responsabilidad de continuar este proyecto bolivariano que trajo hasta nosotros el presidente Chávez. Todo el predio del Borda no se puede tocar, no se puede avanzar en obras, y eso lo presentamos a la justicia en el mes de diciembre y esa cautelar sigue en pie. Por lo tanto, el macrismo sabía de esto, sabía de que los jueces habían hecho la inspección ocular y así todo mandó el operativo de desalojo, pasando por arriba de la justicia y pasando por cualquier tipo de institución. El problema, ¿sabes cuál es? Es poder, en todo caso, estar atentos no solo a cambiar esa forma de transmisión vertical, por decirlo de alguna manera, sino a estar disponibles o dispuestos a la interrupción. El periodismo en general, a escala internacional, está perdiendo enormemente calidad. Y cualquier ciudadano sabe que un periodismo de calidad es indispensable para tener una democracia de calidad. No sé, entrevistas. Para iniciar el programa, Clara leyó un fragmento de una nota que salió hace muy poco en página 12 que habla de los 20 años de Guairuru. En este momento estamos comunicados con Cristian Dodaro, que es referente en comunicación social, licenciado, es profesor también de la UBA, del Instituto ISTRIR de Comunicación Social orientada al desarrollo local. Cristian, ¿me estás escuchando? Hola, Cristian. ¿Perdimos la comunicación? No. Bien, parece que vamos a tener que esperar un momentito. La nota que estaba trabajando Clara fue una nota que ya habíamos trabajado anteriormente, en el programa anterior. Estaba desarrollando un poco el concepto de comunicación popular y lo intentamos desarrollar con quien escribió esta nota, que es Cristian. Cristian, me parece que me está escuchando ahora, ¿no? Bueno, se sintió un ruidito, pero parece que no. La idea era un poco complejizar y bueno, tener conceptos más definidos teniendo en cuenta
referentes de la comunicación, ¿no? En este caso un licenciado, una persona que ha desarrollado mucho tiempo teorías y bueno, conceptos que nosotros tratamos desde nuestro aprendizaje tener en cuenta y desplegar durante el programa. Vamos a seguir hablando entonces con las personas que nos están acompañando. Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Bien? Todo bien. Qué linda que se escucha. Llegué tarde, pero tuve la suerte de venir escuchando la radio desde Paseo Colón. Se escucha hermoso. Bien, Clara, bueno, ya entraste con el programa leyendo un fragmento de texto. MR, ¿me escuchas bien? Bien. Cristian, ¿estás por ahí? Parece que escucho un pequeño sonido, pero me no. da como miedo. Ya estoy diciendo que tenemos que sacar una. Siento hojas, una siento copa, un cuadernito. Ouija. ¿Estás ahí? Si estás ahí, por favor, Cristian, golpea la mesa 2 veces. 2 veces para sí, una para quizás. Ahí está. 3,5. Estaba escuchando. ¿Se puede hacer medio golpe? No, es como medio pozo. Es como medio pozo, no puedes hacer medio pozo. Medio pozo. ¿Cómo haces medio pero pozo? Vos sentís la pala. Si haces medio pozo, ¿cómo haces pozo. medio pozo? Es un pozo. Es un dite. No, o 2 medios pozos, haces uno solo. Pero con un medio pozo ya. Esto es un pozo. También. ¿Nos estamos hundiendo? No, para nada. Vamos a crecer un poco más, entonces vamos a salir a la superficie y vamos a seguir con el programa. A lo largo del programa vamos a tener a invitados, a personas que se van a comunicar telefónicamente y que también nos van a hacer algunos ejemplos de lo que es el cine en la actualidad, de cómo se desarrolla el cine en la actualidad. También a nuestros referentes, amigos que se van a comunicar con nosotros para hablar específicamente sobre su viaje en Cuba, para un encuentro de educación popular. Así que vamos a tener un programa, creo que bastante fluido y con bastantes personas girando. Habían notas que ustedes habían leído, Clara, Cata, que tenían ganas de leer. Bueno, hace 10 días más o menos se anunció el aumento del 40% en la asignación universal por hijo. Sí. En este momento la asignación universal representa para los beneficiados su poder adquisitivo más alto. ¿Qué quiere decir? Que en el 2009, cuando se lanzó, podían consumir menos que lo que pueden consumir hoy en el 2014, teniendo en cuenta los datos de la inflación y demás. Un poco para desmitificar esto de que a veces se dice de que hay madres que tienen hijos para poder cobrar la asignación universal. Hay datos, hay números precisos, ¿no? Hay más o menos 3.100.000 beneficiados niños repartidos en 1,5 millones de familias. Esto significa que lo están cobrando 2 chicos por familia. En el anuncio Cristiana habló sobre la teoría del derrame, ¿no? Que es esto de inyectar dinero, es una teoría neoliberal económica que habla de inyectar dinero en la copa, ¿no? La parte de la clase alta de la sociedad. La que está acostumbrada a recibir siempre las grandes sumas de dinero. No, el dinero va a donde se lo espera, como el vino va a la copa. Ahora, si el dinero es demasiado, entonces en algún momento cae. En algún momento se va a derramar y le van a caer las moja migajas. el mantel, que somos nosotros. Teniendo en cuenta la idea de una burguesía nacional que efectivamente reinvierte ese excedente en la nación y bueno. Ponele. En los paraísos fiscales. Sí, lo invierte en La Nación, en el diario. Sí, por eso. O en los paraísos fiscales. Bueno, efectivamente, durante los 90 se aplicó esta teoría, no funcionó, terminamos con un 2001. ¿De qué se trata? Una nueva política como la de la asignación universal es la de inyectar dinero en los sectores más humildes, que estos puedan acceder a las cosas básicas de consumo, ya sea comida, zapatillas, los libros para la escuela, y que esto vuelva a hacer girar el ciclo de consumo. Volviendo a algo que decías vos antes de estas ideas de que estas cosas hacen que la gente quiera tener más hijos porque así va a cobrar más dinero. Son comentarios de diario, sí, son medio berretas, digamos. De hecho, una idea de la clase media. Sí, es una idea que alguien le pone a la clase media también. Sí. Digo, pero ni siquiera está muy comprobado que cuanto mejor es tu situación de vida, menos hijos tenés. Es muy claro, ¿entendés? Entonces, si hay algo que va a hacer la asignación universal por hijo, de alguna manera es empezar a emparejar las tasas de natalidad, ¿de acuerdo? O sea, vos cuanto más poder de planificación tenés en tu vida, más ordenada está, más cubiertas están tus necesidades básicas, ¿sí? La relación de eso con la natalidad es muy directa. Un caso muy, muy emblemático de eso es una persona desarrolló una incubadora para bebés que sale $20 y la llevó a India, ¿no?
Las incubadoras, como nosotros las conocemos de las películas, salen $20.000. De las películas o del hijo de Juan, por ejemplo, salen $20.000. Esta sale 20. Y lo puede manejar una mamá o la abuela del bebé en la casa, solo hirviendo una cosa que tiene la bolsa. Es una bolsa, qué sé yo. Lo cual hizo que ahora no se mueran muchísimos pibes. La tasa de natalidad de la zona de India donde eso se hizo bajó drásticamente. ¿Por qué? Porque las mamás que estaban cuidando a sus bebés durante mucho más tiempo, porque el bebé vivía, ¿sí? Tenía menos hijos, se encargaba de él, lo cuidaba. ¿Se entiende? Hay una relación de ese tipo hace que se ordene más. Entonces las lógicas de si vos a la gente, digamos, le asignás dinero para que esté mejor, para que pueda mandar a su hijo al colegio, para qué sé yo, entonces va a tener más hijos, es ilógica, no tiene sentido. No, y es, bueno, a mi forma de ver, para mí tiene que ver con un claro desconocimiento del otro, con una forma de pensar que el otro actúa de formas irracionales diferentes a las mías. Lo más fácil es ponerse en ese mismo lugar y ponerse a pensar si yo tendría más chicos por 600 pesos. Pero aparte es el mismo... Me parece mucho más simple. Es del mismo tipo, a ver, ese tipo de frases está movilizada por gente que redistribuye sus ingresos para evadir impuestos, ¿me entendés? O sea, claro, si vos pones el auto a nombre de tu mujer, el departamento a nombre de tu prima y el cabarulo a nombre de un sobrino, ¿me entendés? Tenés la lógica de que si yo ¿cómo hago para pagar menos? Y redistribuyo, y bueno, entonces vos también vas a pensar que entonces el otro, para ganar más plata, va a tener más hijos. Es hija de esa misma lógica, digamos. Claro. Del tongo. Sí, es como una mirada lineal que está todo el tiempo y pareciera que fuera ajeno, que a uno no lo compete, pero sí, estás todo el tiempo jugando con esa lógica. Digo, lógicas incluso para pagar impuestos, ¿no? Bueno, pero yo pagué todos los impuestos, algunos trato de obviarlos, o trato, no sé, por ejemplo, me hacen una multa y trato de solucionarlo de maneras más efectivas, maneras más rápidas. O sea, hay como maneras de sortear ciertas cuestiones que tienen que ver con el Estado, que tienen que ver con la integridad y con la estructura de una sociedad, pero a la hora de intervenir el Estado en problemáticas que están atravesando a un grupo social distinto, que está en un barrio más complicado o con otras complejidades, ya se vuelve un poco más casi un crimen, ¿no? Estás poniendo la mira, esta gente en algún lugar me está cagando. Sí, claro. Entonces me parece que también esa mirada lineal uno también hace el ejercicio para que no sea eso y para que sea un poco más complejo y que tenga que ver con otras perspectivas y con cuestiones más de inclusión. A mí me parece que, digamos, tendríamos que quedarnos un poquito más con lo simbólico y porque lo vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, de la idea del otro, y que por ahí la clase media piensa que una madre de clase baja va a tener hijos, esa irresponsabilidad de tener hijos por 600 pesos. La relación materna de la clase media y las clases bajas, asignándole que la decisión de un hijo no pasa por la misma libertad de amor que puede tener una madre de clase media a una madre de clase baja, y no es así. Sí, por ejemplo, la palabra proletariado, que tiene que ver con lo prole, que son los hijos, como lo único propio, ¿no? Como, sí. Porque si no, ¿cuál es la verdadera razón? Porque hay clases quizás que tienen más hijos. La clase media, viste, es la familia tipo con solamente 2, y la familia de clase alta que sí tienen varios hijos. Maru Botana. Sí, mi mamá. No se cansa. Mi mamá son 8 hermanos. Porque yo creo que ustedes son también un grupo. No, nosotros somos 4. Pero sí, en algún momento todo el mundo va a ser hijo o de Maru Botana. O sea, va a venir de la línea de Maru Botana o de Diego Maradona. En 10 años. Sí, más o menos. O sea, vos tenés los genes de Maru Botana o de Maradona, seguro. La estadística va a ir por ahí. Te mata. Aparte, mucho más fácil. Dos referentes tenés. La incongruencia del discurso entre que las madres de clase baja no tienen educación sexual, pero sí a la hora de tener un pibe saben bien lo que hay que hacer. Digamos, hay una incongruencia en el discurso desde la decisión de forma, digamos, desde la libertad para unas cosas y desde la no libertad, como por ejemplo, son alfabetos a la hora de lo sexual. Cuando ya, bueno, yo la otra vez leía un artículo de Le Monde Diplomatique que efectivamente decía que eso no era la gran fuente de mayor cantidad de hijos en las clases bajas. No era ese el fundamento. Yo creo que tiene que ver con no solo por el abandono social o el abandono del Estado o el abandono familiar. Son esas ganas de tener algo propio. No sé, la verdad no lo sé. Yo no tengo la más mínima idea. No, sí. Digamos, no sé. Yo sé por qué mi familia tiene muchos hijos.
Porque digo, la idea son muy religiosos, entonces hay que tener hijos. No es que como soy religioso no me puedo cuidar, entonces tengo muchos hijos. No. El hecho de tener hijos es un acto de fe grande. Pues es parte de la tradición. Realmente, después, ¿por qué? ¿Pero cuántos son? 8. Epa. No sé, tengo como 36 primos. Y sigo teniendo. Mañana voy al cumpleaños de un primo mío que cumple 8. ¿Entendés? Sí. Y yo tengo 34. Imagínate, no paran. Pero van todos para. Bueno, no hay margen. Bueno, la idea es también. 25 de mayo. Zafaba de la colimba. ¿Vos? No, pero si nacías el 25 de mayo, ¿sabías eso? Ah, mira. O sea, nacías 25 de mayo, 9 de julio, zafabas de la colimba. Bien, con esta reflexión de Carlos nos vamos a ir a un tema musical, así volvemos con nuestros compañeros que nos están esperando, que acaban de llegar directamente desde Cuba. Pobre no te cura, placa chacateque con la pena y la hambruna. Si no hay negocio no te crean la vacuna. Ese cómo va a pasar toda esta locura. Enfermedad de pobre no te cura, placa chacateque con la pena y la hambruna. Si no hay negocio no te crean la vacuna. Ese cómo va a pasar toda esta locura. Existe un mal que afecta a todo hombre, niño y mujer. Quieren prepararnos para no saber lo que no debemos saber. Ellos ricos en poder se aseguran de que estés distraído y manipulado. La percepción de la realidad no está en tus manos. Si una vez más has sido engañado, ninguna acción es propia, es impuesta sin que vos te des puta cuenta. La TV con sus tropas, acróbatas masivas, maniáticos y bombas expansivas. El sistema en el que vivimos nos enseñan que no tenemos poder y que estamos divididos. Hemos sido entrenados para la desigualdad. Mirás a las personas y categorizás, te metes en una distraída burbuja mental inocente. Miren mi gente, no es esto evidente. El negocio de matar, gatillo fácil, más bien si lo bajás que no va a hablar. No están sus fósiles, no están sus hay un desaparecido 4, 5, 6, tantos de los cuales no sabes. Mírame bien, mírate bien, causas falsas armadas, los medios vinculados con las ratas uniformadas. Tele pequeño, prende la tele, mira esto. Yo te muestro, te educo, te visto y te alimento. Tele pequeño, ¡bra! Narcoataque. Con la pena y la hambruna. Si no hay negocio no te crean la vacuna. Ese cómo avanza toda esta locura. Enfermedad de pobre no te cura. Plaga chacateque con la pena y la hambruna. Si no hay negocio no te crean la vacuna. Ese cómo avanza toda esta locura. Mientras pican piedra, toman la piedra y la lanza. Avanzan en esta balsa siniestra, carcomen la esperanza, la niejan y todo sobre una misma balanza. Así que pesa, démonos cuenta y su puto imperio caerá como casitas de cartas. Personajes en un escenario, errores enterrados que no salen en los diarios. El mundo gobernado por un grupo de los grandes centros financieros, dueños del gobierno, usando guerras como herramienta, con el afán de ganar, tener poder. Elijo lo que haces, que comes, que elegís. Si dueño de tu vida soy, porque soy así. Quiero llenarte y a la vez vaciarte. Soy dominante, soy dueño de tu vida, de lo ajeno del imperio, del universo. Narcoataque. Tele pequeño, prende la tele, mira esto. Yo te muestro, te visto y te alimento. Tele pequeño, ¡bra!
cómo leer la educación, construir la educación, pensar en la educación, qué es necesario pensar de la educación, qué es la educación, cómo pensamos en la educación, quién educa, quién está dentro de la educación, quién educa, cómo pensar la educación, cómo pensar los educadores, cómo pensar los lugares de educación, cómo pensar una educación mejor, quiénes piensan en la educación, quienes trabajan en la educación. Educar, ¿qué es educar? ¿Cómo pensar en la educación? Bien, para arrancar entonces este segundo bloque, finalmente estamos con nuestros compañeros, amigos y referentes en educación. Llegaron desde su viaje de Cuba y tienen no solamente algunos diarios, algunas revistas, algunas fotos, sino muchas imágenes, cosas cercanas y cosas muy ligadas a su profesión y que creo que disfrutaron bastante. Juan, ¿cómo estás? Bien. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Gustavo? Juan López con nosotros, maestro. Les paso la pelota a Gustavo. Bien. Diego Chichisola también nos acompaña. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes y un gusto estar acá. Acordate, Dieguito, acercarte un poquito más. Ahí está. Hola. Ahí va, ahí se escucha mejor. Bueno, la idea es que nosotros podamos compartir un poco la experiencia que tuvieron ellos, del viaje, los lugares que visitaron, la gente con la que hablaron. Seguramente participaron de muchas actividades y estuvieron comunicados con muchos maestros. Y bueno, profundizar en esta idea de educación popular, ¿no? Una de las cosas que estuvimos viendo y escuchando y tratando de simplificar con Diego era uno de los audios que él pudo captar, una charla que tuvo con personas que se encargaron o estuvieron dentro de capacitaciones, los llamados brigadistas, así que estaría bueno que empecemos con eso y hablemos y nos metamos un poco en la película Cuba. ¿A qué fueron, Juan? ¿Por qué? ¿En el marco de qué fueron a Cuba? En el marco de un seminario de educación popular que se llamaba Presencia Freire, era el 8º. Fuimos también en el marco de un grupo de educadores y alfabetizadores populares de la ciudad de Buenos Aires, del cual Diego y yo participamos, se llama PAEVIT. Y nada, y fuimos ahí a compartir nuestra experiencia y más que nada compartir cómo se fue incluyendo en el marco pedagógico de nuestro programa el perfil de distintos talleristas, como el de comunicación, con experiencias de radios abiertas y bueno, y acuerdos con radios como FM Bajo Flores y La Gráfica, desde el 99 hasta ahora, hasta el 2013, la incorporación de talleristas de teatro, del Teatro del Oprimido o Teatro Foro y la de danza. Entonces esa experiencia fuimos a comunicarlas y nos encontramos en un congreso. Nos encontramos con Cuba primero. Nos encontramos con Cuba, que es una bestialidad. Y nos encontramos antes con el 1 de mayo. No sé si tienen ganas de saber lo que es una marcha de verdad. Sí, por supuesto. Bueno, primero nosotros creo que tenemos que empezar a hacer marchas con cumbia. Tenemos la Nueva Luna, tenemos cuartetazos. Esa es una marcha. Si no, no tiene sentido. Era buenísima. Bueno, más allá de que uno... Cortémosla con León un poquitito. Claro, sí. Estoy de acuerdo. Sí, totalmente. La princesita Karina. Dejemos de mentir que está la renga del otro lado. No, claro. Está la renga del otro... No, mentí. Claro, estuvieron el 1 de mayo ahí. Claro. Y Diego, ¿qué tal? ¿Cómo fue? ¿Salieron tarde o llegaron a horario? Llegamos a horario el 1 de mayo. Nada, es una jornada muy... que te parte mucho la cabeza, ¿no? Porque se visualiza muy claramente un proyecto de país. Ajá. Entonces... Primero que encontrás La Habana entera
muy claro, con una consigna clara, que en este caso era por un socialismo sustentable y eficiente, por lo cual tenías toda La Habana, en todo kiosquito, toda casa de familia por las ventanas, estaba el lema de ese 1 de mayo. Y después yo digo que Cuba enamora mucho, ¿no? Y te parte mucho la cabeza, porque por ahí, para contar más allá del 1 de mayo, que fue fuertísimo por la cantidad de gente, porque se visualiza ese proyecto de país, nosotros también fuimos con un mandato de alguna manera, ¿no? Que era el de nuestros propios estudiantes, compañeros. Nosotros le contamos a nuestros estudiantes que viajábamos a Cuba, le contamos a qué íbamos, que íbamos a un congreso, que íbamos a formarnos como educadores y demás, y les preguntamos a nuestros estudiantes, que es en la Villa 1114, aquí en Bajo Flores, ¿verdad? Que es alfabetización de adultos, le preguntamos qué sabían de Cuba. Y las bananas en la cabeza, por ejemplo, ¿no? Claro, nos dijeron, bueno, sí, hay gente que baila con las bananas en la cabeza, que es una isla, arriesgó uno. Los estudiantes son toda gente muy grande, proveniente del norte de Argentina, Paraguay, Perú y mucho de Bolivia. Ese es el target de nuestros compañeros estudiantes. La cuestión es que, bueno, explicamos a qué íbamos y demás, y hay una compañera, Rosa, de 60 años, que apenas está haciendo sus primeros palotes para escribir su nombre, que estuvo en silencio todo el momento, y cuando terminábamos nos dice: profe, ¿yo le puedo pedir un favor? Sí, Rosa, ¿cómo no? ¿Usted puede decirle a Fidel que lo quiero mucho? Sí, Rosa, pero digo, ¿por qué? Contanos a todos, ¿de dónde? ¿De qué? Sí, ¿qué pasó? Ella dice que, bueno, Rosa sostiene que ella nunca aprendió a leer y escribir porque cuando en Bolivia murieron sus hijos a causa de pobreza, a ella se le fue secando la vista de tanto llorarlos. Ese es su argumento fuerte de por qué ella no sabe leer y escribir. Pero cuenta que un día fue un médico cubano, y que, bueno, que le había curado de eso. Claro, tenía cataratas, la operó de cataratas, y que ella por eso ahora en Buenos Aires, en la Villa 1114, podía animarse a aprender a leer y escribir, que es lo que está haciendo con nosotros. Claro. Y que por eso que por favor vayamos y le digamos a Fidel que ella lo quería mucho. A lo que nosotros le respondimos que bueno, que ojalá lo pudiéramos ver a Fidel, pero que no creíamos tener ese orgullo, ese placer, pero que íbamos a ir a Santa Clara, al mausoleo del Che, y que le íbamos a contar al Che que, tomando un mate con él de alguna manera, que en Buenos Aires estaba Rosa, que era de Bolivia, que él conocía bien Bolivia, y que de alguna manera ella estaba pudiendo aprender a leer y escribir, porque un médico de esos que él había soñado, cuando había soñado una patria para todos, le había enseñado le había curado, y ella podía entonces aprender a escribir. Entonces fuimos con ese mandato a Cuba, que ya era una mochila de esas que te pesan en el aeropuerto y que no pasa, digamos, ¿no? Por el peso. Por lo cual estuvimos en Santa Clara y pudimos dejarle al Che una carta de nuestros estudiantes contándole todo esto, y en ese marco participamos del 1 de mayo, y en ese marco participamos del encuentro Presencia Paulo Freire, por lo cual íbamos ya con un hándicap y el corazón bastante sacudido, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Dice. ¿Verdad? ¿Verdad, mi amor? ¿Es verdad que se llama Fider? Sí, es Fider. Pero le dice Fidel. Sí, no cerraba, ¿viste? Había que ponerle. Ya todos los chistes que hicimos en Cuba los hiciste sí, los hizo ayer. En 2 días tiré todo. No, y otra cosa, agregar, capaz que después de que Rosa nos pidió que lo saludemos a Fidel, le apareció una compañera de Paraguay diciendo: sí, yo conozco 2 compañeras que Cuba las becó y fueron a estudiar medicina, y bueno, ya volvió una y está trabajando de veterinaria. Y sí, bueno, en Perú también, sí, yo conozco en otro lugar de Bolivia que también. Hubo reflexiones muy importantes. Un compañero que desde lo anecdótico o lo real, hablaba de cómo su padre también había estado en ese ejército que combatía ahí con el ejército, y que capaz que él termina diciendo, bueno, no vimos bien el tiempo, no lo vimos bien. En la carta al Che le pone, ¿no? Que en su momento nuestros padres no te supieron entender. Claro. Así que nada, bueno, esto era lo previo, lo que llevamos a Cuba, y que bueno, que de alguna manera pusimos en juego al momento de ver nosotros
y a tratar de analizar con nuestros propios ojos, o más que nada con nuestro corazón, ese viaje, ¿no? Nosotros, lo lindo del encuentro es que fue bien en el marco de educación popular, por lo cual no hubo unas grandes charlas magistrales, sino que fue mucho de discusión y de analizar las experiencias de educación que traía cada compañero. Había compañeros de Bolivia, de Venezuela, de Ecuador, de Angola, del Congo, de Colombia, bueno, de México. De México. Y entonces Alemania, todo era discutir cada uno la propia experiencia y ponerla en juego, ¿verdad? ¿Hubo alguna experiencia de algún otro lado que les volara la cabeza o que les resultara o inesperada? Creo que a los dos. O sea, a mí me voló la cabeza una experiencia cubana. Una experiencia que vinculaba, bueno, lo artístico, como la pintura y lo plástico, como herramienta para recuperar la historia, la negritud de su pueblo. Y se intervenían con toda una organización barrial, o sea que estaba articulada con otras organizaciones barriales con distintas complejidades. Se organizaban y se intervenía en la calle para participar, llevar el arte a la calle como algo, no sé, habitual. Se hace cada tanto tiempo, se interviene en la calle, se hacen experiencias artísticas, se pinta, se pone música en vivo, se hacen situaciones teatrales y qué sé yo, y se reflexiona y se construye, y eso nos lo transmitieron, nos mostraron unos tambores de unas mujeres que yo quedé como, no sé, ablandadísimo. Me ablandaron a los tambores, sí, quedé ablandadísimo. Claro, imagínate, no sé, flashero, aparte con todo el poder de esas mujeres, que inclusive había una que estaba tocando un tambor que ella decía que en realidad este tambor no es un tambor, tiene un nombre de un tambor ritual, pero no es el instrumental, porque el tambor ritual, en mi religión o en mi manera de ver las cosas, lo usa nada más que un hombre que nace para usar ese tambor. Y a mí me quemó eso, porque decía, ¿en qué momento, me llama la atención, en qué momento fue que las mujeres empezaron a utilizar ese tambor y cómo resignificaron esos sonidos? Igual los transmiten y eran sonidos hermosos. ¿Vos, Diego? No, en particular, bueno, yo soy alfabetizador, estudio eso, es lo que... Es un especialista en alfabetización. No bien. Tanto. Discutiendo con la directora del Museo de Alfabetización en Cuba, Diego Chichisola, y hablando. Bueno, no me dijo mi amor. No te dijo mi amor. Bueno, ¿y con qué te encontraste? No, bueno, lo primero fue la visita al Museo de la Alfabetización, que creo que eso es lo que más me partió la cabeza. El Museo de la Alfabetización, o sea, cuando triunfó la Revolución, las primeras dos grandes medidas de gobierno fueron primero la reforma agraria, un moco de pavo, ¿no? Tranquilos. Y la segunda, ellos descubren la gran cantidad de analfabetos que había en Cuba, por lo cual llaman a una gran campaña de alfabetización, en la cual convocan a los maestros que había, que eran cuatro. A los profesores, a los preceptores. Y convocan sobre todo a los estudiantes secundarios. Pero la cuestión es que la campaña termina siendo con más de 100.000 alfabetizadores que un año entero barren la isla y terminan alfabetizando pibes de 9, 10, 11 y 12 años. O sea, pibes de 9, 10, 11 años así alfabetizaban a otras personas. Claro. Barren Cuba es como si vos me dijeras que se fueran, vamos a situarlo aquí, se fueran, no sé, digo, cualquier cosa, al Monte Chaqueño, o se fueran a el medio de la Pampa o no sé dónde, a la Patagonia. Bueno, la cuestión es que barren, y en esa famosa Asamblea de Naciones Unidas, que es la primera que participa Fidel como presidente, que hoy ostenta el récord de 6 horas 40 de discurso, todavía nadie lo ha batido, Fidel decide decretar a Cuba como territorio libre de analfabetismo. La cuestión es que en ese año entero ellos van recorriendo Cuba, van alfabetizando con el mismo método que es el famoso Yo Sí Puedo, que hoy recorre bastante el mundo. Y claro, viene a la época que la contrarrevolución estaba bastante al margen, por lo cual hubo muchos alfabetizadores que cayeron. El más conocido fue Conrado Benítez, que cuando Fidel los recibe al año en La Habana, le pone ese nombre a las brigadas y dice que a Conrado había que matarlo cuando fue el ataque a Playa Girón de parte de Estados Unidos. A Conrado había que matarlo porque era maestro y porque era negro, que eran dos símbolos de la revolución muy fuertes.
La cuestión es que hay un museo entero, y a mí me partió mucho la cabeza que la segunda medida específica de un gobierno revolucionario sea alfabetizar a toda costa, ¿no? La cuestión es que al año regresan a La Habana, son recibidos en la Plaza de la Revolución por todo el pueblo cubano, y los alfabetizadores ingresan con una bandera que dice Fidel, Fidel, ¿qué más debemos hacer? Y Fidel se siente interpelado y dice, bueno, ustedes me preguntan qué más hay que hacer, hay que estudiar, estudiar y estudiar. Hoy estamos hablando entonces de ese médico o ese maestro que fue a Bolivia, que va a Venezuela, que va al Congo y demás, y que su principal capital exportable y su principal recurso no renovable dentro de la revolución es el factor educación y el factor intelectual, ¿no? Entonces vos hablábamos con muchísima gente todo el viaje, no solamente del Congreso, sino que hablábamos con taxistas, con mozos, con esto y con lo otro. Escuchabas muchas críticas, muchas cosas que hay que cambiar, sobre todo de las generaciones más jóvenes, pero siempre vos te quedabas con esto, de que el mozo que me discutía con Gramsci, me discutía con esto, me discutía con lo otro, digo, te comía crudo, por decir así, ese tipo tenía desde dónde discutir por algo, que es esto que estamos hablando, ¿no? Es ese estudiar que habían dicho en aquel momento, ¿no? Y también algo muy loco es que, si bien charlamos con mucha gente que no estaba del todo de acuerdo, o que, mejor dicho, que pensaba que había que cambiar cosas, siempre era dentro del marco de la revolución, ¿verdad? O sea, nadie nos planteó que esto había que patear el tablero toda la mierda. Decía, no, pues yo quiero esto. Decía, bueno, entonces le digo, entonces saquemos la Fidel, no, parate, decía, no jodás. Una piba de 22 años, me puse a charlar en la calle, pues le pregunté una dirección y nos pusimos a charlar, un grupo de jóvenes. Yo digo, bueno, me critica un montón. Digo, bueno, tu experiencia educativa, ¿cuál es? Primaria, secundaria, universidad, técnica en informática, no sé qué, y ahora está haciendo un máster, un post-it, 22 años la piba. Critica un montón, y cuando le digo, bueno, entonces hay que cambiar todo, me dice, no, pará, yo te lo explico así. Créeme que cuando yo era chiquita pensaba que Fidel era mi abuelito, pero estaba convencida que era mi abuelito, como diciendo, pará, o sea, con la familia no te metas, ¿verdad? Así que nada, experiencias de discusión hubo un montón, tanto en el propio Congreso, en el propio seminario de Paulo Freire, como con la gente en general, y encontramos eso, ¿no? Mucha gente muy a favor, mucha gente con algunas críticas, pero siempre muy dentro del paraguas de lo que era la historia de la revolución. Bien, Diego, tocando este último tema de bueno, salir a la calle y conversar un poco, que era por ahí lo que yo pensaba cuando Juan nos contó a todos que se estaba yendo a Cuba, y pensar eso, cómo meterse en el barrio o en la calle, empezar a caminar y encontrarse con la gente que está circulando ahí, bueno, que te empiecen a contar su interior, su vida, su andar. Con esta propuesta vos te encontraste con un grupo de alfabetizadores que estaban en algún lugar en particular donde los cruzaste vos y conversaste un ratito. Los grabaste, ¿va? Sí, en realidad me tocó la suerte de ir representando el espacio nuestro, al PAEBIT, ese programa que trabajamos con Juan, a un municipio, que era el municipio de Rodas, que es un municipio bien del interior de Cuba, un municipio rural, y en el cual fue muy loco porque es un lugar muy chico, de una población rural muy pequeña. Entonces, cuando llegué al lugar, había 15 póster, que eran de 15 intervenciones que la propia comunidad hacía hacia adentro de la comunidad, en un municipio que tenía no sé cuántos habitantes, pero realmente muy poco. Y entonces lo que me plantean es, primero, que eran intervenciones desde centro de jubilados, centros infantiles, hasta había un neurolingüista que analizaba a los pibes. Claro, convengamos que eran como todas instancias en donde la comunidad se organizaba para intervenir. Por ejemplo, tenías los centros universitarios, los centros de salud, los centros educativos, desde las escuelas hasta las direcciones y las supervisiones, que se organizaban en función de un contenido, desde incluir los discapacitados visuales hasta lo que decía recién Diego. Y la cuestión es que después me toca hablar a mí, ante ese auditorio eran como 500 personas que se habían congregado para mostrarme a mí lo que estaban haciendo, digamos, ¿no? Y la propuesta no fue que yo cuente lo que hacía, sino que dé una devolución de lo que había visto. En 20 palabras. Buenísimo todo, chicos. Claro, sí, azúcar. O sea, genial. Estudiar. La bandera de Cuba atrás, la foto del Che gigante y 15 experiencias, que era una para hacerse el sombrero y hacerse pis atrás de la otra, digamos, ¿no? Bueno, la cuestión es que más o menos
puedo esbozar algunas palabras, les cuento. Cuando yo cuento esta historia de Rosa que recién contaba, que me pareció una linda evolución hacia el pueblo cubano, había 5 viejitas que se ponen a cantar la marcha de las Conrado Benítez, de aquella campaña de alfabetización. Bueno, por esa cosa de la vida yo la marcha me la sé y las empecé a cantar con ellas, y ahí pararon de cantar, y como en Argentina alguien sabía la marcha de las Conrado Benítez, por lo cual dije que el deber de todo alfabetizador era honrar a esas brigadas. La cuestión es que las 5 viejitas habían sido alfabetizadoras con 15, 16, 17 años de aquella campaña, ¿no? Por lo cual fue una cosa muy linda y que pude grabarla para compartirla con los compañeros. Bien, entonces vamos a escuchar este audio que lo pudimos recuperar y que lo vamos a compartir entre todos. Vamos a preguntarte cómo conocía yo la canción de los brigadistas, y yo digo que para todo alfabetizador es deber conocer a la brigada Conrado Benítez. Pero no pensábamos que en Argentina lo supieran, de lo que pensamos nosotros. Bien. ¿Me quieren contar una anécdota cada una de la campaña de alfabetización? No. A ver, ¿cuántos años tenías vos en esa época? Ay, a ver, en el 61... Yo tenía 18 años. Vos tenías 18 años. 18 años. ¿Y vos? 21. 21. O sea, 33, sácame la cuenta. Bueno, más o menos, Fabio, tira un, pues tendría 25 o algo así. 20 y pico. 20 y pico. Bien. Yo tenía 12 años, mi papá, que era un viejito, estaba alfabetizando a otro viejito en la casa. ¿Y vos tenías 12 años? Yo tenía 12 años, y en aquella etapa estaba en la secundaria básica. Y entonces se fueron todos los jóvenes a alfabetizar. Y entonces, si mi papá alfabetizaba en mi casa. Bien, digo, o sea, igual estuviste charlando un rato con ellas, ¿no? Sí, un rato muy largo. Sí. Bien. Nada, fue una experiencia muy rica, todas las anécdotas que contaban. Y bueno, para cerrar ese episodio de Cuba, a la salida del lugar, cuando termina todo, después de un ágape que hicieron para homenajear y qué sé yo, no sé a qué ni a quién, pero lo hicieron. Sí. Había un señor muy mayor que estaba esperando en la vereda que salga, y cuando salgo me saluda. Me dice, no, yo quería saludarlo, qué sé yo. Y no me dice, quería pedirle un favor, como hizo Rosa acá en Argentina. Me dijo, ahora usted va a hacer algo. Ahora usted va y le dice a Rosa que se quede tranquila, que a Fidel lo cuidamos nosotros, pero que el día que Fidel no esté también se quede tranquila, porque en cada uno de nosotros va a haber un comandante de la revolución. Sí, se lo digo, le juro. El tipo había comandante. El tipo había combatido en Angola cuando tenía 15 años, era un boludo también, un salame. Un salame. Pero digo, era un cuadro político de la puta madre, que de una zona muy rural de Cuba, ¿no? Consulta, esta es así, de corte pedagógico. Nosotros con Juan somos de una línea pedagógica que se llama la improdidáctica, que vos conocés mucho. Y mi pregunta es, este programa de Yo Sí Puedo, ¿no? ¿Así es como se llama? Sí. ¿Fue algo que elaboraron los alfabetizadores mientras estaban haciendo el laburo en ese año? O sea, ¿el programa es una conclusión de eso o el programa existía antes y en esa movida se entiende lo que estoy preguntando o no? Fidel le dijo a los pedagogos cubanos, antes de decir que iban a alfabetizar todo, dijo, necesitamos hacer un cuadernillo de alfabetización de 7 hojas, 15, no me acuerdo, pero un número pequeño de hojas, porque los números nos dan para imprimir 15 hojas. Entonces le dijo a los muchachos a laburar. Claro, por eso. La cartilla. Entonces, el método, por así decirlo, es preexistente. ¿Se hizo específicamente para hacer ese trabajo o no, Diego? Sí, se fue sistematizando y con el largo de los años se fue, por supuesto, que está modificando mucho, ¿no? En particular en la alfabetización, yo por eso discutía mucho en el Museo de la Alfabetización, pertenezco a otra. Ya está. A otra postura. Sí, claro. Que no. A ver, a mí me suena que el método cubano es baja línea política
baja línea muy fuerte, por lo cual no me parece ni bien ni mal. Por ahí uno busca otro tipo de cosas. Lo que sí está claro es que todo aquello que para uno no da el método cubano, lo da el contexto cubano. Claro. Es decir, uno dice, bueno, pero esta manera de alfabetizar, de enseñar las letras letra por letra, o con ciertas palabras claves y demás, está perdiendo otra lectura del mundo y demás. Y bueno, es una visión. Lo que pasa es que esa lectura del mundo la tienen desde niños, todo el tiempo, a cada rato. Entonces digo... Sí, la pregunta es extrapolable ese método al aula de primer grado acá en Villa Domínico? Quizás no. Mirá, ellos... Como está. El Yo Si Puedo tiene en su copyright, por decirlo así, sí. Tiene la licencia para que cada uno lo adapte a su propia realidad. Esto es real, esto guste o no, es real. Sí. Pero nada, estamos hablando de métodos y me parece que lo que hay que discutir es concepción política, no métodos. El método es producto de una concepción política más que nada, ¿no? Sí. Por ahí también es interesante esta idea de lo consecuente dentro del contexto social, digo, de aplicar esto que decís vos, Diego, de tener una política o tener una forma de enseñar, y que esa forma de enseñar tenga que ver con, digo, en Cuba se lee, o hay una dirección que va a contener esta idea de, bueno, vamos a leer, que quizás acá es un en poco Cuba más los difícil. pibes de 4 y 5 años te recitan a Martí, y sabiendo lo que recitan y defendiéndote a Martí de una manera que acá no lo hacemos los de 25, digo, ¿no? Claro. Que inclusive es como los estudiantes de la escuela primaria se llaman pioneros para la revolución, son pioneros. Ellos están empoderados. Siempre me equivoco. Emparedado no, empoderado. Bueno, son un sanguchito. Están empoderados como sujetos políticos para transformar, y ellos tienen que estudiar y estudiar y estudiar. Y en experiencias artísticas es como que ellos, muy martianos, ¿no? Muy pedagogos de la ternura, digamos, bueno, se arman en pandillas para ver qué cosas buenas podemos hacer en la comunidad. Entonces como que el niño transforma constantemente, está puesto y es hace bastante tiempo que está sucediendo eso. Entonces se ve eso, ¿no? Aparte de que a los pibes no les pasa absolutamente nada en la calle, o por lo que nosotros los vimos. Está bien, capaz que es cierto lo de la cantidad de gente en un territorio. Sí, ayer hablábamos con Juan, decir, bueno, él venía con esto de que los pibes en Cuba andan todos por la calle, y uno dice, bueno, acá qué complicado, y dice, bueno, comparémoslo con ciudades de tamaños parecidas en la Argentina. Digamos, yo entiendo que por ahí probablemente en Mar del Plata los pibes anden muchísimo más sí, sueltos. Seguro. Igual seguro que es incomparable en términos de qué es lo que sucede de realidad política en ese lugar, pero sí, uno siempre está parado en una ciudad como Buenos Aires, que es inmensa, y no lo terminamos de registrar. Claro, claro. Sí, es muy grande esta ciudad, y la verdad que las ciudades de Cuba son bastante pequeñas, pero... Me parece que también tiene que ver con la apropiación del lugar, que pasa mucho con Capital Federal, que no es ni de los porteños, ni de los del interior, ni de los de americanos, ni los latinoamericanos. Es una ciudad cosmopolita y no le pertenece a nadie. Yo creo que en Córdoba, yo me crié en Córdoba, y todos sentíamos la propiedad de la calle y sabíamos... Yo me crié en esta ciudad, y cuando era chico salía a la calle a jugar a la pelota, y ahora no ves ningún pibe salir a la calle a jugar a la pelota. ¿Que naciste hace tanto? No, soy re joven, soy joven hermoso. Tengo 31, 30, ¿cuánto tengo? Bien, vamos a hacer un pequeño parate, así después continuamos, escuchamos un poco de música y seguimos con bueno, la experiencia que tuvieron ellos, con el diálogo con Carlos, que también nos da una orientación en materia de educación. ¿Te gusta la tarjeta que te traje, Gustavo? Está muy, muy linda, me habías comentado ya. ¿A vos te gusta, Cata, la tarjeta que traje? Me encanta. ¿Qué ves, Cata, acá? ¿Qué ves en la imagen? ¿Te gustó, Carlitos? Me encantó, ¿es del museo? El museo de Guayasamín, sí. Veo una cara. Gracias, gracias, Catalina. Bien, no, bueno, muy ilustrativo. Muy ilustrativo. Arte Sí. abstracto. Arte abstracto. Les traje, digo, para contar a las personas que nos están escuchando. Que no, a mí me regaló uno que es sobre amantes. Se llaman Los Amantes. Los Amantes, y son dos caras en sentido opuesto, así que bueno, habríamos que analizar qué significa esto. Son para ustedes. Y a Gustavo te regalé una que dice Rostros de Nuestra América. Sí, eso como dos caras que se están pusiendo, ¿no? Y a vos, Carlito, te regalé Mestizaje. No, para lo que viene. Bien, MR, nos vamos con la cortina, el separador de la agenda cultural.
¿Es rock o no es rock? Sin riff, pop y maquinitas. Pará. ¿Y los sonidos autóctonos? Tango, papá. Agenda cultural. Educación. Comunicación social orientada al desarrollo local. Está abierta las inscripciones para el segundo cuatrimestre de esta tecnicatura que intenta hacer foco en el trabajo social, las nuevas tecnologías y la implicación social que tienen los medios sobre la construcción cultural. Inscripciones de lunes a viernes a partir de las 19 horas en Avenida Santa Fe 2778. Teléfono 4823-5308. Recitales. Chicha Bungle. Nueva presentación de esta cantante alternativa en la fiesta de Caballo. Rap más folclore, más sonidos orientales in vivo. Italia 909, Tigre, en unos minutos. Faltó un poquito más gente. Tu corazón es un iceberg, una manera de soportar la necedad y el desaire, alma, roca de acero y cristal. Maldita la avalancha de vacío sobre ti, la decepción y el ultraje, iceberg, hicieron tu corazón. Tu corazón sin idioma, desencontrado, la latitud sin ahora, atemporado, una gaviota vieja escondida, el esplendor de la ansia aburrida, un solitario mundo sin porqué. Tu corazón es un iceberg, alma, roca de acero y cristal. When you were here before, couldn't look you in the eye. Just like Bien, entonces seguimos con el tercer bloque. Estuvimos hablando un poquito de las imágenes que andan dando vuelta, de lo que pudieron capturar. Vos, Juan, estuviste en un momento, cuando apenas llegaste, me estabas contando sobre algunas planificaciones o redes conceptuales o una forma de estructurar determinadas prácticas. No sé si te acordás de eso que me comentaste, de que viste varias experiencias y algunas te llamaban la atención y había una forma en particular de ordenar, en este caso, las ideas, ¿no? Sí, en realidad lo que te estaba contando en ese momento, él está hablando ahora, que yo le estaba relatando una situación cuando fuimos a uno de los municipios, en Abreu, sobre esta escuela que articulaba con los productores de semilla y articulaba, digamos, en función de que los chicos conozcan, digamos, la relación que tiene con la tierra y la escuela rural como eje o centro de la comunidad. Y lo que a mí me interesaba, que era sobre esta forma de nombrar la inteligencia, nombrar las aptitudes que eran esfera de las emociones dentro de lugares más amplios, ¿no? Esferas de las inteligencias, o sea, que aptitudes que iban entrando en distintas cuestiones bien prácticas, ¿no? O sea, bueno, que la comunidad escolar
sea el centro de, digamos, de relaciones, o que articule con las demás instituciones para que sucedan cosas en la comunidad, eso me resultó muy interesante. Y la persona que lo estaba contando tenía muy buena, o sea, era una supervisora digamos, de todo el proyecto, y lo tenía súper claro, y la forma de contarlo era digamos, muy expeditiva, o sea, no había ni un segundo de bache, y estaba muy bien armado, digamos, todo. Pero así fueron todos también, o sea, todas las experiencias tenían una lógica, pero lo que yo te estaba diciendo ese día era lo fantástico de cómo se organizan todas las instituciones, de cómo se vinculan constantemente en función, y se sientan cada 2 meses y dicen, bueno, a ver, esto, ¿qué onda? Y el punto 2, y el punto 3, y el punto 4, y lo hacen como función política, como función militante. Y bueno, y acá la discusión que teníamos con Diego sobre lo colectivo, ¿no? De que una militancia tiene que ser un proceso colectivo y no una individualidad, una suma de buena ondas, digamos. Que yo, esto de que yo me meto a la escuela y digo, bueno, yo entro y convenzo a todos para que bailemos, y la marca institucional de la escuela es una marca solidaria y no es una marca de la pedagogía de la tortura y qué sé yo, y me dice, sí, Juan, pero ¿sabes qué? Estás solo, negro, ¿viste? Me dice, bien igual, tenés buena onda, pero no estás haciendo ningún proceso colectivo. Y yo esto lo entiendo en Cuba, cuando ves a un tipo que dice, bueno, yo soy cederista, que es se llaman centros de defensa de la revolución, que se crean cuando, bueno, lo de Playa Girón y... 1 por cuadra. Claro, en todo Cuba. O sea, vos son igual 10 cuadras, esto es lo de la dimensión de las calles. Son 10 cuadras, tenés 1 por cuadra, pero son 100 cuadras también. ¿Y cuánta gente laburando adentro? Y ahí había 76, ponele, militantes, que se encargan desde las ollas populares... ¿Es 1 por cuadra o 1 por manzana? 1 por cuadra. 1 por cuadra. O sea, que en una manzana hay 4. Sí. Hay 1 por cuadra, y donde asisten todos los vecinos. Pero no es en la cuadrícula a lo largo. Vos todas las paralelas tienen una. ¿Entendés? No. ¿Y Corrientes tiene una, Córdoba tiene una, Santa Fe tiene uno una. En Corrientes al 100, otro en Corrientes al 200. No. Hay una en Corrientes al 100, cada calle, una en Perón, una en cada calle. Claro, cuadra calle, está bien. No. Bueno, pero cada calle tiene su... Perdón, ¿cómo se llama? CDR. Centro de Defensa de la Revolución. No había 4 por manzana. CDR. No. Claro, por eso está bien. Bueno, esto lo que te hace es que... A ver, que realmente todo vecino... Digo, este señor que era un laburante del campo, que era un protagonista de la Revolución. Las doñas que habían hecho eran un protagonista de la Revolución. Las señoras que cuidan a los pibes son protagonistas de la Revolución. Yo creo que lo que más se visualiza... A mí me pasó esto... Digo, lo que cierro con lo que empecé el 1 de mayo, es que hay un proyecto de país y un proyecto de país colectivo. Claro. Esto es lo que está claro. Vos después podés decir, esto me gustó, esto no me gustó, esto no lo entendí. Nos pasa mucho porque nuestras lógicas son muy distintas. Entonces uno puede acordar, no acordar, pero lo que está claro es que hay un proyecto de país claro y que es un proyecto colectivo, digo, ¿no? Que está visualizado desde las células más pequeñitas, que son los CDR, este Comité de Defensa de la Revolución, así que ahí donde todos los vecinos participan, de ahí para adelante. Sí, a mí me gustaría, ¿no? Creo que lo que me quedó claro es que hay un alto nivel de politización dentro de Cuba, digamos, desde el individuo más pequeño es un sujeto político, se reconoce y lo reconocen otros como sujeto político. Por ahí uno acá en Argentina se encuentra, ¿no?, con viejas estructuras de pensamiento donde la idea de lo político es algo malo, es algo asqueroso, sucio, y no lo asimilan por ahí a una determinada generación política. Digamos, asimilan al concepto político en sí, lo hunden dentro de este fenómeno y por ahí llaman adoctrinamiento, algo que nosotros hablamos de revolucionario, acá se habla de adoctrinamiento muchas veces. Y es algo, me parece que hay que tener que desmitificar mucho, porque que un joven participe, digamos, vos vas a volantear un secundario y las madres te dicen, dejen de adoctrinar pibes. Los chicos a los 16 años votan. Que vos estés volanteándole a un chico de 15 años... Digamos, la pregunta es ¿por qué no hay otras organizaciones políticas acá? ¿Y por qué en la escuela no se discute? No, porque la escuela es apolítica y menos mal. No, están haciendo un grave error. Demos esta discusión, porque a mí también me parece que en la niñez empoderar al pibe es cuestionarlo sobre la toma de decisiones de lo que va pasando.
darle momentos en donde él se sienta seguro poder interrumpirme. Entonces eso es digamos, participar y comprender que todos tenemos la posibilidad de transformar el mundo en donde estamos. Y fíjate, digo, que nosotros mismos, digo, vos traes ejemplos de jóvenes y adolescentes donde esta discusión está muy grande, y con los niños esta discusión ni se da directamente. No, ni se da, No, porque yo la parece doy. como que estás corrompiendo su niñez. Cuando le hablas de política a un niño, suena a corromper su ternura, su fragilidad, Claro, ¿no? mira. Como que se mete en un lugar oscuro. Me parece que tiene que ver con esta idea de política oscura, este Claro. oscurantismo a la idea de hablar de política. Yo digo, mi laburo es en el PAEBIT con Juan, pero mi espacio de militancia es la organización Pelota de Trapo, que es una organización de chicos, y justamente laburamos esto, ¿no? De los pibes no como simples beneficiarios de nuestros programas, sino que son como compañeros de lucha. Actores sociales. Compañeritos, si se quiere, porque cuando un pibe te da una definición política o te dice yo quiero comer en casa y no en un comedor con el plato de comida que puso papá porque ese día fue a trabajar, para mí es un proyecto de país. Sí. Digo, cuando te dice yo quiero una casa con el baño adentro, para mí es una definición política. Entonces digo, el pibe es, yo digo, ninguna etapa, si nosotros decimos que la infancia es una etapa preparatoria para la vida, tenemos que decir que la vejez es una etapa de descuento. Seguramente nuestros compañeros de jubilados nos van a cagar a palos si decimos esto. No. Entonces digo, cada etapa es plena en sí misma y plena de ideales, plena de sueños y plena de salir a construir el país donde viven, ¿verdad? Entonces digo, los pibes también entonces, desde la niñez, como no solamente sujetos de ciudadanos y demás, sino además son sujetos políticos, o sea, de poder transformar su propia realidad, ¿no? Yo me olvido del olvido y es por eso que recuerdo no solo lo abolecido, sino lo que no recuerdo. ¿Quién puede, si es que pudiera, tener la memoria abierta y lamerse las heridas, vida dentro y muerte afuera? El impune, el asesino, cuenta con que me des cuenta. Y no saben que al olvido lo culpan los que recuerdan. No sé cómo no acordarme de los desaparecidos, si cuando busqué al recuerdo lo tenían detenido. No me maten otra vez, dijo el desaparecido. No sea que por nuestra yo sea el aborrecido. Dejen la memoria ahí donde se olvide el olvido, para que el verdugo sepa que donde vaya lo sigo. No importa que yo no esté, soy un silencio testigo. Si soy recuerdo y recuerdas, no olvides que no hay olvido. Cuando las madres pregunten qué fue de nuestro destino, no se olviden de acordarse que allí comienza el camino.
Bien, entonces para arrancar con este cuarto bloque, un poco extender la charla y citar a personas que también están circulando por la realidad que tratamos de mostrar, se va a comunicar con nosotros Vanessa Ragone. Ella es realizadora de cine, ha participado en producciones como El secreto de tus ojos, ahora en la actualidad produjo Betty Boo, y también tiene una serie de documentales que son bastante interesantes. Yo pude ver hace muy poco un documental sobre Alejandra Pizarní, así que vamos a hablar un poco sobre estos temas. Vanessa, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Tenemos la segunda persona perdida del día. Está bueno, vamos a tener una comunicación con el Papa. Hola, Francisco. ¿Me escuchás? Oh, se cortó. Bueno, a ver, no, yo lo escucho. Claro, yo lo escucho. Bueno, gracias, padre, gracias. Bueno, no. Bueno, nos comunicamos el sábado que viene. Muchas gracias. Te dijo boludo. Yo escuché. En un momento se escuchó fuerte. A lo del Papa se escuchó. El portazo en la cara directamente. Sí. Ahora escucho a alguien yo de fondo. Sí, yo escucho el suspiro, pero no, parece que no Hola. llega la voz. Vanessa. Hola, Vanessa. Me parece que Vanessa no nos escucha a nosotros. Yo creo que en este momento está tomando un café. Bien, ¿hay alguna conexión, algún problema con la conexión del el cable pelado? Bien, entonces vamos a volver a lo que estamos hablando y vamos a seguir con lo que habíamos comenzado en algún momento con Juan y Diego. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo se llega a ser maestro en Cuba? Muy buena pregunta, Carlos Vidal. A ver, vos tenés la primaria, digamos, la parte de, ¿cómo se llama? Los jardines... Centros de desarrollo infantil. Los centros de desarrollo infantil, la primaria, hasta sexto grado. ¿Alguna salvedad? ¿Puede ser? A ver, dale. Todo niño chiquito, estamos hablando de 2 años. Primero que la educación está concebida, vamos un poquito más atrás, desde la panza de la mamá. Esto ya estamos hablando de la educación del pibe. Es decir, quedás embarazada en Cuba y el seguimiento es increíble desde el buen sentido. Bien, ahí me dice MR que está Vanessa, nos está escuchando, a ver si es así. Hola, Vanessa. Sí, es como... Hola, Vanessa. Bueno, bien, hemos perdido la segunda persona del día. Vanessa, ¿cómo estás? No, listo. ¿Podemos gritar? No. Vanessa. Creo que capaz que queda mal gritar, Capaz que nosotros nos estamos perdiendo, nos metimos. ¿Es verdad lo de los agujeros negros? Sí, claro. Sí. ¿Cómo es eso? Fíjate. Bueno, vamos a comunicarnos ahora con alguien más. Llamemos a alguien más que aprovechemos. A Elvis. Hola, Elvis. Claro. Bueno, bueno, hablamos después. El último tema no me gusta. Bueno, yo quiero, perdón, dejen de volver. Desde la panza. Bueno, después de cuando el niño nace y ya las madres tienen 1 año de licencia para acompañar a ese niño. Licencia transferible al padre en el caso que la madre cumpla una función vital en su laburo y no pueda no estar 1 año, la licencia se transfiere al padre, 1 año. Después de esa etapa hay 2 caminos. Para los hijos de mujeres trabajadoras que trabajan, existen los centros de desarrollo infantil, lo que aquí llamaríamos comúnmente jardín maternal, pero no, es otra cosa mucho más integral. Es lo más parecido a los proyectos de casa del niño que existen acá en Argentina. Digo integral porque estás hablando de educación, salud, alimentación y participación de esos padres y abuelos dentro del centro infantil. Ahí es donde Diego se quiebra cuando ve eso de los abuelos. Ellos consideran que el abuelo juega un papel fundamental en la crianza del pibe. Yeah. Para un lado o para el otro. El abuelo es el abuelo. Entonces integran al abuelo dentro del proceso pedagógico del propio centro infantil con el concepto de la abuelitud, o sea, incluyen el concepto de abuelitud y lo hacen jugar un papel en el cual entran, por ejemplo, a recuperarse las comidas que ya se habían perdido, las historias que ya se habían perdido, las maneras de criar que ya se habían perdido. Entonces entran de alguna manera a hacer jugar la historia viva dentro del desarrollo del proceso pedagógico del pibe. Bueno, entonces para las madres trabajadoras, para los hijos de las madres trabajadoras están los centros de desarrollo infantil. Para las que no trabajan, porque se quedan en casa, las amas de casa, tienen una formación como
casi un profesorado, podemos decir de acá, por lo cual hacen el mismo proceso que el pibe hace en el centro de desarrollo infantil, lo hace en la casa llevado por esa mamá. ¿Se entiende? Entonces da la formación a la madre y el pibe de alguna manera hace el mismo proceso pedagógico en casa. Por lo cual estás hablando ya entonces de una vuelta de rosca en el nivel de educación de esa mamá que se queda en casa, de puta madre, ¿verdad? Después de eso viene el ingreso a lo que sería el jardín de infantes, que ya está dentro de la primaria. Claro. Y entonces ahí ya sos pionero por la revolución. Es decir, entras a formar parte del sistema educativo como un engranaje más de la revolución, dentro del rol que te toca en este momento, que es el de estudiar y además el de organizaciones. Voy a hacer una comparación que es para que se entienda, porque así lo explicaron para que lo entienda yo. El pionero, aparte de estudiar, es una especie de Boy Scout dentro de la comunidad. Claro. Digo Boy Scout muy entre muchísimas comillas, porque además es un Boy Scout con definiciones políticas, claro, que no solamente ayuda a cruzar a los viejitos la calle, sino que además organiza acciones concretas dentro de la comunidad. Después viene la secundaria. Y después viene... hay un instituto pedagógico. Ahí me perdí yo porque no pude ponerme de acuerdo en la comunicación con el compañero que me contaba lo que era un departamento de aplicación, como los normales nuestros que tienen primaria. Sí. Son departamentos de aplicaciones. Entonces, como estaba discutiendo ahí, y justo, bueno, había una compañera que estaba preguntando otras cosas, no pude llegar a entender. Pero como después de la primaria, ya en la secundaria haces prácticas en la primaria, y después tenés una instancia pedagógica más, que te convertís en docente, y después podés hacer, que es la misma que te podés convertir en profesor o instructor de arte, y después podés hacer la licenciatura en educación. Claro, es decir, la pregunta que vos hiciste, hay como un pre-profesorado, llamémoslo así, que se hace en las propias escuelas primarias. O sea, vos estás cursando el secundario y ya te inclinás por el lado de la educación. Empezás vas a laburar, haces algún tipo de laburo con la primaria, exactamente. Compartís con el maestro y ya vas perfilándote para ese lado. Todo esto es, por supuesto, que es por revolución, ¿verdad? Sí, nosotros, claro. El compañero que organizó el congreso, el congreso fue organizado por la Asociación de Pedagogos de Cuba, y el compañero Mariano Isla, que fue el que coordinó el congreso, que formó parte de esa campaña alfabetizadora que contamos, cuenta que cuando fue esto, estudiar, de qué más debemos hacer, Fidel, a los que habían participado de esa campaña de alfabetización es como que se le dio el changüí de tener el primer año como con varias materias aprobadas, como un aliciente, claro, para que la gente monte uno. Que él jamás había pensado ser maestro, pero bueno, había tenido una experiencia de la campaña, le daban un año aprobado, el tipo se sumó. Y él cuenta que después de 5 años fue la primer camada de maestros hijos de la revolución, digamos, claro, ¿no? Y que habían tenido la campaña de... Entonces cuenta que... y se puso a llorar el tipo cuando lo contaba, que el día que le entregaba los títulos iba a estar Fidel presenciando y que Fidel no llegaba, y que estaba todo nervioso, 1 hora y pico que Fidel no llegaba, y que cuando llegó Fidel pidió disculpas y les dijo que se había demorado porque él quería firmar él personalmente uno por uno de los títulos de esa primer camada de alfabetizadores que habían formado parte de esa campaña. Y el tipo con lágrimas en los ojos nos enseñaba su título, que decía, a mí me lo dio Fidel, decía el tipo, ¿no? Y nada, siempre, cada vez que lo contaba, que lo contó muchas veces en el viaje, se quebraba, de la misma manera que nos quebramos nosotros cuando fue la visita en Santa Clara al mausoleo del Che, que es una de las cosas más fuertes que tuvimos en el viaje. Es un lugar donde está enterrado el Che, y está enterrado junto con un concepto muy fuerte, que está enterrado junto con sus compañeros que cayeron en la batalla de Santa Clara. Pero además hay un montón de nichos iguales a los otros con los nombres de compañeros combatientes que están vivos, y que cuando el día que mueran ya tienen su lugar en la historia al lado del Che. Mirá. Y pudimos participar de eso, pudimos acompañar lo que fue la batalla de Santa Clara, que fue el descarrilamiento del tren blindado, que era un tren que transportaba las últimas fuerzas que tenía el régimen de Batista desde La Habana hasta Santiago, y que en Santa Clara el tipo transportaba el tren transportaba 500 soldados con armamentos y demás, y el Che eran 20 tipos. La cuestión es que no podían hacerlo frenar con nada, porque tiraban con bombas molotov, que era lo único que tenían, hasta que se suben a un tractor que está todavía expuesto ahí, arrancan las vías, en lo que fue una batalla militar
estratégica y fácil, y qué significó la... Mientras que los bombardeaban, o sea, ahí con el tractor, que significa, digamos, la batalla más importante. Y que arranca los rieles, ahí descarrila el tren y ese fue el momento en que Batista decidió abandonar el país. Así que nada, haber estado en esos lugares y presenciado esas cosas son cosas que el corazón te hace vibrar de manera distinta, ¿no? Se te amasa el corazón. Suponete que hago todo ese recorrido y finalmente soy maestro, ¿no? Ponete. Voy a trabajar ahí, digo, no sé, en este pueblo que hablaban Rodas. Hoy, sí, ¿cómo era? Rodas. O Abreu, por ejemplo. Todos los maestros que están ahí, ¿son de Rodas? ¿O hay una especie de circulación en la isla de docentes? ¿Cómo es la movida? Hay una circulación de profesionales, de todos los estratos. Cuba tiene tanta producción de profesionales que es mucho más de la demanda que tiene. Claro. Entonces, por eso te encontrás con que el taxista, el del hotel y qué sé yo, era ingeniero en no sé qué cosa. Ahí es donde Cuba decide exportar como principal recurso el tema de la educación. Entonces, por ejemplo, yo charlaba con un maestro que había estado en Angola, Ramón, ahí en Santa Clara. Es así, Angola le paga a Cuba $6.000 por mes por ese maestro. Ese maestro de forma militante cobra el mismo sueldo que cobra en Cuba. Claro. Más unos viáticos por el hecho de vivir en Angola. Digo, leemos Angola como leemos Venezuela, como leemos Bolivia, como leemos cualquier lado, ¿no? Entonces, digo, Venezuela manda un barco de petróleo, Cuba manda 10 maestros y 20 médicos. Sí, entonces, digo, pero lo loco que un pueblo tenga eso como recurso exportable, digamos, ¿no? Sí, como bien de intercambio. Es muy fuerte. Sí. Y que sirva como intercambio, porque capaz que nosotros durante algunas generaciones exportamos ese capital, digamos, no es un capital. No lo exportamos, nosotros lo fugamos. Lo privatizamos y lo claro, no nosotros como nosotros, pero sucede eso, ¿no? Sucede que un montón de profesionales se van. Una cosa es irse como un proyecto individual y otra es irse como parte de un proyecto de país. Y de todas maneras, lo que discutíamos mucho en Cuba, acordate, Juan, yo te decía, el problema que tiene la Argentina, como tantos lugares, es que el Estado te paga la carrera de medicina, o te paga la carrera de abogacía, o te paga la carrera de magisterio. Pero bueno, en el caso de medicina es lo más gráfico para explicarlo. Vos estudiás, la UBA, gratis, nadie te pide nada, lo que vos quieras. Vos te recibís y ¿qué haces? Privatizas tu título, te pones un consultorio. Claro. Y entras a lucrar con ese conocimiento que tu pueblo te dio. Lo cual no veo ni bien ni mal. Eso allá en Cuba es impensable, porque el Estado de alguna manera te formó y vos de alguna manera seguís participando del engranaje colectivo. Esta es una diferencia. Esto de que la revolución no es cultural o se queda por la mitad, digamos, o no es revolución de alguna manera, ¿verdad? Porque tiene que ver con estas posturas distintas como individuo que sumas a un colectivo. Sí, sí. Y aparte se nota mucho, capaz que en el orgullo de los compañeros cuando te miran en la cara, de cuando te hablan, de cuando te encontrás con una compañía que fue de... Bueno, nosotros tuvimos la suerte de hablar muchas alfabetizadoras y que la verdad que te miran a los ojos y no sabes de dónde sale ese color que no es fuego pero que arde y estás ahí diciéndole, estoy orgulloso de estar acá y poder compartir este momento con vos porque yo también trabajo de alfabetizador y bueno, a vos, Diego, te contestaron y lo volvería a hacer. ¿Y de qué manera, si lo tienen claro, por ahí no, cómo se transformó? A ver, no es lo mismo esto que contaban de alfabetizar y barrer todo un país porque por ahí tu tasa de analfabetismo era 20% y la querías reducir a 0. Y aparte tenían un pedagogo que era Martí que decía que un pueblo que no sabe leer y escribir no tiene identidad. Entonces, una vez que vos alfabetizaste a todos, digamos, ¿cómo fue el proceso? O sea, Cuba sigue a ver, lo que digo es, la estructura de la educación en Cuba hoy, ¿cuántos años tiene? ¿Hubo algún tipo de reforma? ¿Cómo fue? ¿Tienen claro cómo fue la trama de cómo fue desarrollándose eso? La estructura de educación sigue siendo la misma que fundó la revolución. Correcto. O sea que podemos decir que tiene 50 años. 53 años.
Lo que sí hay movimientos internos, como esta asociación de pedagogos que organizó el encuentro, que de alguna manera quiere replantear la educación de Cuba hacia una educación más popular. Por eso lleva adelante todo el tema de Freire. Si vos me decís que en las escuelas que recorrimos vimos algo del método Freire, no. Al contrario, te diría yo. Lo que pasa es que el método Freire, ¿qué te propone? Te propone mucho el leer la realidad, el leer el contexto, el leer la vida. O sea, alfabeto no es el que sabe leer y escribir, sino el que sabe leer el mundo, de alguna manera. Esto otro, con un método totalmente mucho más dogmático, mucho más lineal, si querés conductista, si querés usar la palabra, que no me animo a usarla, Sí, sí. No me animo a usarla ya, lo digo acá para que... Porque estamos nosotros. Porque estamos en casa. Y le andamos tirando conductismo a todo el mundo por la cabeza. Por supuesto. Y ahora, claro, es lo que decíamos antes. Si bien el método a simple vista te parece eso, traje un montón de libros, traje manuales de primer grado, traje libros de primer grado, y lo cual vos lees esto y decís, ¿qué es esto? Sí. Ahora, toda esa otra lectura del mundo, el famoso alfabetizador que sabe, ¿viste? Ay, que vi esto, ay, Juan no sabe cómo escribe, se me venía loco. Bien, les pido un minuto, vamos a ver si podemos recuperar a Vanessa, a ver si nos está escuchando. Vanessa, como ya habíamos dicho, la habíamos presentado, es productora de cine. A ver si nos está escuchando. Vane, ¿cómo estás? Bien. No. Fue el último intento, me parece, ¿no? Sí. ¿Tenés uno más? Carlos, vos no tenés ganas ya. No. Hola, Vanessa, ¿cómo estás? No. Bien, bueno, no era mi consigna, digo, bueno, debe ser el celular. El celular no debe debe pasar algo con el celular y no lo dejo. Pero vamos con el fijo, tampoco. Por ahí el mundo afuera de esta habitación se ha terminado. Capaz que de a poquito. Y no queda nadie, y nosotros estamos acá haciendo el programa de radio y estamos creyendo como ni Vanessa, nadie. ¿Vos decís que estamos, qué horror que seríamos los únicos seres humanos en este mundo. Me muero muerto. Bajón. Los 7 personas no, los igual quiero, que chicos. Bueno, pero... Y salimos perdiendo porque somos 2 chicas y 4 varones. No, bueno, sí, es verdad. No es la mejor manera. Ganando, depende del punto de vista que lo mire. Sobre todo con Juan, aparte. Bien, igual... Por favor, te lo pido. Juan, ¿no querés ir a dar una vuelta? Vamos a un tema musical y después volvemos con la entrevista que tiene Cata ahí entre manos. Dicen que siempre la han visto llorar. Ella sabrá lo que siente, tal vez le han pagado mal. Dejen que llore, yo sabré cómo la he de consolar. Pobre mi negra, dicen que siempre la han visto llorar. Habrá perdido un cariño que antes no supo apreciar. Dejen que llore, yo sabré cómo la he de consolar. Yo sabré cómo la he de consolar. Yo sabré cómo la he de consolar. Bien, para arrancar el quinto bloque vamos a meternos un poco con la entrevista que hizo durante la semana Catalina. Estuvo charlando, dialogando y bueno, entendiendo algunas concepciones en relación a la identidad, ¿no? Sí, en el marco de la creación del Ministerio de Cultura, o sea, del pase de la Secretaría de Cultura al nuevo ministerio, bueno, se me dio la posibilidad de hacer una entrevista a quien es el director nacional de Promoción y Diversidad Cultural, Federico Escribal, que, bueno, para preguntarle un poco cuáles eran los nuevos paradigmas a la hora de lo cultural, digamos, de gestión cultural desde el Estado,
y estuvimos charlando un poco con respecto a la definición de lo cultural, sacándolo un poco de la identidad con las bellas artes, lo que se viene, digamos, con la asunción de Teresa Parodi encabezando el ministerio. Y bueno, si quieren vamos a la entrevista. Dale, vamos al primer audio entonces. Bueno, soy Federico Escribal, hace 2 años y medio, desde febrero de 2012, estoy ejerciendo el cargo de Director Nacional de Promoción de los Derechos Culturales y Diversidad Cultural en el actual Ministerio de Cultura, a partir del crecimiento institucional del organismo efectuado hace pocos días por nuestra presidenta en el decreto 641. En esta dirección, bueno, como su nombre lo indica, trabajamos las políticas de promoción de la diversidad a partir de un diagnóstico y de un posicionamiento ideológico conceptual en el cual entendemos que la argentinidad como identidad nacional se conforma o se constituye sobre las 3 matrices troncales. En función de esta línea, elaboramos programas vinculados a la promoción de las culturas latinoamericanas en nuestro país o de las expresiones populares de nuestros compatriotas latinoamericanos, la promoción y divulgación de todos los contenidos y expresiones vinculadas a las culturas originarias, a las comunidades de los pueblos indígenas en nuestro país, y a la reflexión en torno al aporte afro a la constitución de nuestro universo simbólico, digamos, todo el universo de la afroargentinidad y de el anclaje de lo afro en lo latinoamericano en el marco de la comprensión de nuestro país como parte de la patria grande. Bueno, un poco de lo que hablamos en la entrevista con Fede era justamente, bueno, surgieron varias cositas. Una, la política estatal en torno a la cultura. Esto de, bueno, procesos en el país que se dieron de cómo interpretamos al otro, al nosotros, a la América Latina. Hoy estamos participando de un momento en la historia donde suponemos que no hay otros, digamos. Si hay un universo cultural diferente y que tiene que estar interactuando todo el tiempo, siempre entendiéndonos como una nacionalidad de patria grande. Cuando Federico habla por ahí de nacionalidad está refiriéndose a esta concepción de patria grande. Otra cosa que hablamos muy importante era la diferencia entre cultura y bellas artes. Las bellas artes, la identificación de la cultura con las bellas artes se asimila a un concepto sectorial, clasista de la cultura, donde queda solamente como quienes conocen y son productores de cultura son un sector en particular de la sociedad. La nueva idea es ampliar el concepto, popularizar la cultura para definitivamente interactuar. Él habla de 3 grandes componentes: lo afro, lo indígena y lo criollo, lo mestizo. Habla en una parte muy importante de toda la entrevista, que es larga y que la vamos a seguir escuchando, sobre que la minoría indígena es una minoría simbólica, desde lo simbólico, porque en realidad el componente genotípico dentro de América Latina, la verdad, es la mayoría. Entonces, el Estado ahí se tiene que poner en lugar para poner en pie de igualdad las producciones culturales locales con, digamos, a diferencia de la extranjerización cultural, que tiene que ver con un dominio cultural extranjerizante, ¿no? Bien, entonces vamos a seguir con el segundo audio, así profundizamos un poco más lo que está comentando y relatando Kat. La intencionalidad política en la constitución de nuestra dirección, y que de alguna manera termina redundando, coadyuvando la creación del ministerio, porque si uno ve el decreto 641 que crea el Ministerio de Cultura, habla sobre la necesidad de reforzar las expresiones de la cultura nacional y de la identidad nacional. Tiene que ver con que nosotros lo que vemos es un campo cultural muy rico, muy diverso, que se expresa en hacedores de la cultura popular en todos los lugares de nuestro país, de mucho valor, de mucha densidad estética, simbólica y conceptual, pero con dificultades muy grandes a la hora de hacer circular los contenidos y las producciones. Es muy difícil que alguien que ejerce la actividad artística en algún rincón del país, sustentado en la identidad nacional, sustentado en nuestras tradiciones, sustentado en el sistema de valores que para nosotros los peronistas se cristaliza en el planteo de la comunidad organizada, puede encontrar en la industria cultural, en los medios de comunicación, los canales para circular, darse a conocer y dialogar con los diferentes sectores de nuestra sociedad y los diferentes lugares de nuestro territorio nacional. En función de esta dificultad,
nosotros entendemos que el Estado es el único que puede realmente garantizar una plena circulación de estos bienes y equiparar de alguna manera o ser promotor y protector de que estas voces, estas expresiones puedan llegar y cumplir con su finalidad social, porque para nosotros no hay estética sin ética, no solo en lo fonético, digamos, todas las expresiones artísticas se sustentan o se basan o nacen a partir de la vocación de incidir sobre la realidad, de incidir sobre el otro, de dialogar con un otro. Cuando el arte se plantea como el arte por el arte, nosotros lo que entendemos es que está escondiendo una funcionalidad, consciente o inconscientemente, por acción o por omisión, de sostener las estructuras sociales, las relaciones de poder, el status quo, tal cual como está construido y cristalizado en nuestra sociedad. En función de eso, lo que nosotros buscamos es empoderar a los artistas populares para que puedan direccionar a la sociedad a partir de su producción cultural y de su vocación personal. Bueno, la problemática que plantea Federico Escrivá en toda la entrevista es con respecto a la circulación de lo simbólico, de la circulación de bienes simbólicos dentro de la construcción del sentido común que tenemos todos. En este planteo de la circulación de los bienes simbólicos es importantísimo el papel del Estado con respecto a esto. Si dejamos el camino de lo simbólico a la cuestión de mercado, oferta y demanda, y digamos esa visión neoliberal y liberal con respecto a todo, tendremos un grave problema porque vamos a en un momento romper con lo que sería nuestro. Yo estudio abogacía, ya lo dije, y me gusta mucho siempre analizarlo desde lo de la legislación, ¿no? En este sentido de que cuando vienen paquetes, nuestra Constitución es un paquete impuesto desde Estados Unidos acá directo, y cuando no se asimila culturalmente la legislación con el pueblo, lo que sucede es el desacato, ¿no? de eso impuesto. Otros llaman inseguridad, otros llaman gente paria que está al costado del mundo, pero en realidad hay definitivamente una no asimilación con eso que me ordenaron o que me dijeron que tenía que hacer y que nada tiene que ver conmigo. Me parece que también, volviendo a lo que en un momento estaba hablando Diego, que era sobre la construcción social basada en el contexto social, ¿no? Yo implemento ciertas políticas, ciertas formas de fomentar prácticas culturales o prácticas educativas, teniendo en cuenta lo que pasa en la calle, lo que le pasa a las personas, dándoles el lado humano, y si uno lo pone en contraposición con lo que propone o lo que afirma Cata, obviamente estamos en el otro extremo. No sé si era eso lo que querías decir, Juan. Sí, de alguna manera ahora estoy militando, soy parte de un colectivo, ¿no? Porque cuando estoy en la escuela queriendo visualizar que la bandera la subimos por primera vez, la subió un negro y que formaba parte de un colectivo y de personas que territorialmente estaban en el litoral, y con nuestros estudiantes bailamos un chamamé, estamos visualizando una territorialidad, una realidad, unos sujetos que participaban en ese momento, que de muchos lados de la historia nos dicen muchas cosas de ellos, además de que me parece que todo esto surge desde que me da la sensación de cuando fundaron esta universidad de revisionismo histórico, que porque esto de reconocer, de circular los contenidos, de visualizar a las minorías simbólicas, como vos decís, es para mí un trabajo de militancia, y yo lo veo como que tiene que suceder dentro de la escuela. Ahora, cómo se construye el colectivo social para que eso sea una militancia que realmente no solamente dispute lo simbólico, sino lo concreto, ¿no? La marca concreta, específica Sí, por eso remarco mucho la idea desde el Estado o de organizaciones sociales como la radio misma, digamos, la producción musical que tira en la radio, los contenidos que se charlan en la radio, lo comunitario, lo local, y también desde cada individuo en particular tener conciencia y tomar conciencia de que somos productores de cultura todo el tiempo. Federico Escrivá lo dice en un momento, cultura somos todos, nunca se habla de inclusión cultural.
O sea, se habla de inclusión social y se habla de la cultura acompañando a la inclusión social, pero no se habla de inclusión cultural, porque esa sería la idea homogeneizante donde al otro lo tengo que incluir dentro de mi concepción de cultura, de lo estético, de lo lindo, de lo feo. Claro, la idea sería, digamos, reconocer el otro e interactuar con el otro, porque tampoco es reconocerlo y dejarlo allá. No, interactuar. Sí, me parece que también retoma hoy, que lo nombró Diego, esta idea de cultura como herencia, que también en algún momento lo trabajó Carlos, de cultura como herencia o cultura como una cultura dinámica, que era lo que decía, lo que proponía Gramsci, ¿no? Todo el tiempo se está transformando las prácticas que nosotros visualizamos o en las que estamos contextualizados o las que nos atraviesan. Y esta idea de transformación tiene que ver con participar de una actividad, con intervenir y ponerle el cuerpo, ¿no? Cuando vos pones el cuerpo y empezás a trabajar sobre esas situaciones que te son cercanas, me parece que empezás a gestionar o a formar una transformación social. Claro, que inclusive las situaciones no es que son cercanas o lejanas, o sea, es como que empezás a ponerle otras palabras también, que estaría buenísimo. Sucedieron en tu territorio. O sea, y eso me parece que tiene una significatividad muy singular, que por ejemplo, a ver, voy a hacer hippie. Qué sé yo bailaba desde... Siempre sos hippie. No, salí del closet, ahora soy hippie, lo digo en las radios y esas cosas. No, cuando era chico bailaba con el Michael Jackson. No me gustaba mucho. En serio, yo tenía 5 o 6 años y bailaba para atrás como todos los pibes de 5 o 6 años. Bueno, bailé un montón de cosas, pero cuando empecé a bailar folclore, estoy siendo hippie, ya avisé, no traiciono, me sentí conectado con otro tipo de cosas que a mí me hicieron sentir más cómodo. Entonces, son cosas que suceden en tu territorio. Entonces, que haya una política pública que esperemos que llegue y estemos seguros de que llegue a todo el país, que sea universal, porque si no, no tiene sentido que los recursos estén realmente, porque si no, no hay derecho. O sea, que existan los marcos legales para todos todos los profesores de arte que se necesitan, todos los profesores de comunicación que se necesitan, o sea, que esté eso, que pase. Yo voy a ayudar a que pase si puedo ver eso, ¿no? Que si eso existe, si no solamente es un derecho construido en una ley, sino que con los recursos y que además se universalice y que en definitiva el arte lo que va a lograr es tener una buena devolución de qué es lo que está pasando en el pueblo, si es que nos van a contestar desde su empoderación de sujetos políticos a través del arte. Empoderación, pizza con queso. No, y que por ahí que ese llegar del arte a los sectores que donde generalmente viven nuestros pibes, nuestra gente, generalmente es todo gris, digamos, ¿no? Y digo, nosotros desde Pelota de Trapo decimos que la belleza y la ternura son insumos básicos de crecimiento de los pibes, tan importantes como la leche y como el pan. Claro. Son otros insumos que debemos nosotros de alguna manera proveerlo a nuestros pibes, ¿no? Entonces, de alguna manera, vos y yo tuvimos la experiencia de visitar el museo, la Capilla del Hombre de Guayasamín. Que lo hicimos 2 veces. Y que no es la primera vez en mi vida a mí me pasó llorar ante un cuadro, ¿no? Digo, porque transmitía mucha belleza y mucha ternura. Entonces yo digo, esto de descubrir que debemos proveer a nuestros pibes de los insumos básicos de crecimiento del hombre, que son la leche, el pan, pero también la belleza y la ternura, y meterlo dentro de un proyecto de país, no es ninguna boludez, digamos, ¿no? O sea, es proveer a nuestros pibes de insumos básicos que generalmente en nuestros barrios más pobres es como que faltan, ¿no? Yo creo que tiene que ver con eso, igual, esto de a veces quizás confundir el arte con la cultura, como si la cultura solamente fuese el arte y nada más. Yo creo que la cultura es todo, es la palabra, es la forma en que vivimos, son las costumbres, cómo está construida la familia, las características de nuestros barrios. Sí, el arte para mí yo, que no soy Carlos, porque Carlos... ¿El arte o la cultura? El arte. Okay. O la cultura, ya me perdí. Igual a mí me gustaría porque me parece interesante no terminar haciendo una discusión filosófica con respecto a lo que es el arte. Pero para mí lo más importante que tiene que ver con poner en el centro de agenda la cultura es el momento en donde nos apropiamos y donde termina un proceso de empoderamiento que está sucediendo hace 10 años, para mi forma de ver,
que si todos los derechos políticos y sociales que hemos logrado tener, que son pocos para algunos o muchos para otros, lo que sea, durante estos 10 años no tiene una traducción desde lo simbólico, no nos los apropiamos, la verdad que no tiene ningún sentido este camino de los 10 años. Pero es que por eso creo que tenemos que debatir qué es cultura. A mí Porque me parece el pueblo que se esa- lo domina culturalmente, se lo domina en el resto de los aspectos. Que el kirchnerismo, en todo caso, yo hago una lectura que dice, bueno, si yo formo a todos mis ciudadanos con el lenguaje artístico, con la capacidad de, con autoestima, poder producir texto, es arriesgado un poquito, ¿no? Para cualquier gobierno, en todo caso, si sería un gobierno que no cumple o que ataca a todos los ciudadanos, ¿sí? En realidad, empoderarlos con el arte es fantástico, porque el autoestima que se desarrolla en los procesos artísticos, cuando uno está pensando no en mostrar, que está pensando en decir, cuando uno baila para decir, cuando uno canta para decir, cuando uno hace teatro para decir, que decir es cómo vivo, cómo son mis padres, qué es lo que me gustaría del mundo, estamos visualizando algo bello y tierno. Por eso no dejé de preguntarle a Fede Escribal, que por ahí lo vamos a ver otro momento, sobre la ley de comunicación audiovisual, porque me parece que tiene que, en el sentido de lo comunicacional que se está dando, de encontrar y de empoderar al otro, nuevas formas de verbalizar o de bailarlo o de expresarlo, porque me parece que la violencia o la impotencia que muchas veces hemos sentido por muchos años tiene que ver con imposibilidades de traducir lo que me está pasando. Me parece que en este orden de ideas va radios comunitarias, pintores, artistas, danza, teatro. Sí, yo quería por ahí un poco para ir redondeando, y seguramente ustedes me van a ayudar un poco, porque ya nos quedan muy poquito, nos quedan 5 minutos, poquito más. La idea con lo que empezamos, que era un poco que Cristian se comunicara con nosotros y nos contara lo que era la idea de comunicación popular o la idea de desarrollo local, que primero se están desarrollando en el instituto al que participo, y también que tiene que ver con las radios en las que estamos participando habitualmente, y con Juan, que es esta idea de que siempre ha existido un trabajo y una idea de pertenencia al barrio, y que después nace la idea de comunicación, ¿no? de que el espacio se cree después. Digo, hay un montón de necesidad y un montón de trabajo que lo estoy conteniendo y lo estoy como juntando de alguna forma, y desde ahí, desde esa situación, es que nace la idea de poderlo transmitir y compartir con las personas que están alrededor, con los estudiantes, con los comunicadores. Me parece que ese concepto siempre ha sido bastante claro y yo lo he tratado de entender. Digo, me estoy incluyendo recién en estos proyectos comunitarios que tienen esa idea, ¿no? Uno viene pensando que uno pone la radio para empezar a decir, y en estos espacios lo que existe es un trabajo previo, y que no se está pensando necesariamente que vamos a construir una televisora o una radio. Digo, me parece que eso también tiene que estar circulando todo el tiempo, ¿no? La idea de poder acercarse a lo que pasa en el barrio y apuntar a las necesidades en un primer momento, ¿no? Esta radio creo que nació como un comedor, y asistiendo a una situación económica que viene del 2001. Y ahí uno empieza a hacer las comparaciones, ¿no? Neoliberalismo, políticas económicas liberales y presencia del Estado, si se quiere, y cómo eso empieza a diferenciarse. Les paso ahora un poquito la pelota, si quieren resumir con alguna cosita, decir algo más. Yo quiero. Vos. No, yo traje para leerles una frase de Manuel Ugarte. Bueno, antes yo cortito, entonces. Estaba reflexionando cuando venía para acá, muy cortito. Esto de los sueños, ¿vieron? Que a veces uno tiene sueños y se le van cumpliendo, ¿no? Es verdad, o sea, vos tenés sueños y se te cumplen sueños después de un tiempo. Bueno, yo creo que en este momento a mí se me está cumpliendo un sueño que me pasó acá, o sea, que no lo pensé ni antes, ni creo que se me va a ocurrir nunca, sino como que acá en este momento tuve un sueño de estar con ustedes y se me cumplió, estuvo muy bien. Así que muchas gracias, los quiero mucho a todos. De mi parte, agradecer la invitación, por ahí lo que uno pudo sumar. Y bueno, también agradecer al espacio del Comedor Los Pibes, que en particular le tengo un aprecio muy grande por
una cuestión histórica haber compartido muchas veces de sentirnos compañeros en la calle, cuando fue lo del oso y demás, que allí estuvimos abrazándonos. Y dejarle a la producción el regalito, se lo dijo a las chicas, que esté presente el Che aquí en forma de billete. Bueno, entonces es un billete de 3 pesos del Banco Central de Cuba. Genial. Que está firmado por el seudónimo de una persona. ¿3 pesos o 3 qué? 3 monedas nacionales. 3 monedas. Bien, acá me dice MR, me está haciendo señas por todos lados. Juan, primero habla al micrófono, Juan. No había micrófono. No. Se corrió el micrófono es esa cosa de colores que tenés adelante. La que te estaba ¿viste? chocando es. Está cumpliendo años la radio, mañana los cumple, va a haber festejo, me parece que ya a las 12 ya van a estar brindando y destapando. Seguramente nos sumaremos de una forma tímida. Recién estamos comenzando nosotros en el proyecto, así que nos despedimos, los saludamos y bueno, obviamente escuchamos a Clara con su extracto de poesía. Bueno, decía Manuel Ugarte a principios del siglo XX en su recorrido por Latinoamérica: se nos hace el argumento de la civilización. Los que invocan la civilización para ir a sofocar revoluciones son las que las fomentan secretamente. La civilización, la palabra civilización como la palabra libertad, han servido en todas las épocas para justificar los atentados. En nombre de la civilización, Europa se ha repartido Asia y el África, sometiendo a pueblos enteros. La América Latina tiene que ser una en estos momentos de prueba. Justicia para Nicaragua, que se retuerce bajo la ocupación extranjera. Justicia para Cuba, que lucha contra la enmienda Platt. Justicia para Colombia, que sufre estoicamente. En fin, justicia para toda América Latina, que no puede aceptar la situación subalterna. América Latina está viva aún. Te conozco, mascarita. Del riachuelo donde mirábamos al sol, la tarde se hacía preciosa como en primavera, el aire dibujaba rosas que eran todas para vos. Es que la gente pasaba celosa y nos tiraba arroz. De buenos recuerdos pasear por la boca, descalzos, desnudos, llenitos de amor.
la boca, descalzos, desnudos, llenitos de amor.